5,56% en la inflación en Colombia y 5,46% Villavicencio, marzo 2026, edición Ondas Infolio. Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta. La variación de precios promedio anual continúa con tendencia alcista. Villavicencio varían sin sobrepasar la media nacional. Las tres mediciones de los precios promedio muestran cómo varían durante el mes, el transcurso del año y comparativamente con los 12 meses anteriores. Los gastos comparados de marzo de 2025 y 2026, la diferencia es 0,25%, el primer trimestre 2,02% y en la anualidad 0,47%. Los precios varían según los niveles de ingresos socioeconómico. La variación mensual en el segmento poblacional de los pobres más 0,74% las alzas durante marzo, los vulnerables 0,72%, clase media 0,75%, los ingresos altos 0,89%. La estructura de la canasta de gastos, los servicios variaron el 0,87%, no durables 0,78%, semidurables 0,14% y durables más 0,26%. La inflación registró más 0,47% cuando la variación anual de marzo de 2026 fue el 5,56% y 5,09% en 2025. El Centro de Estudios Económicos ANIFO incluye como principal causa el ajuste del salario mínimo y el traspaso a los precios. Por lo anterior, las alzas con contribuciones significativas en los alimentos, restaurantes, hoteles, servicios públicos, transporte, los costos laborales en estos sectores y la indexación en las tarifas, como los ajustes en los contratos de arriendo. Entre los riesgos inflacionarios en el corto plazo, los cambios y variables climáticas, las lluvias y la afectación en la costa Caribe entre enero y febrero de 2026, aunque la gasolina bajó de precio con el incremento nuevamente en abril y la situación geopolítica en Medio Oriente, el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, lo cual encarece el petróleo, los derivados y fertilizantes. Esperan, según las perspectivas, variaciones entre otros factores sobre el 6% en los próximos meses. En Villavicencio, los servicios públicos como el agua y el alcantarillado a la baja, estos gastos como resultado de los cortes e interrupciones en el suministro por las fallas del acueducto. Los costos de producción promedio variaron en marzo más 3,94%, en el 2025 con resultado negativo bajaron menos 0,59%. En la minería, los costos de extracción más 25,7%. En cuanto a los aceites de petróleo y crudo más 36,7%, la hulla sin aglomerar 6,10%, gas natural licuado en estado gaseoso el 1,20%, minerales de oro y platino el 0,00%, excepto los minerales de cobre y sus concentrados bajaron menos 0,18%. La agricultura varió más del 0,01%, entre esos producir cítricos 27,08%, las hortalizas de raíz el 12,4%, las frutas tropicales y subtropicales el 13,8%. Contrario, bajaron los costos de la producción de café menos 2,94%, las hortalizas de fruto menos 15,3% y frutas de pepita al menos 4,63%. Los costos de producción industrial más 0,94%, como los combustibles el 25,7%, el queroseno el 35,7%, el procesamiento de oro el 2,38%, frena a la baja, procesar café trillado menos el 2,87%, la gasolina de motor mezclada con etanol menos el 3,62% y automotores menos el 3,60%. En la variación mensual del índice de precios al consumidor, la información y comunicaciones del promedio de las alzas más del 2,96%, los incrementos en los gastos de servicios de comunicación fija, móvil y provisión a Internet más el 3,15%, contrario disminuyó el precio de los equipos de telefonía móvil y reparación menos el 1,53%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas el 1,27%, entre estos con alza significativa los tomates el 13,5%, las frutas frescas el 8,66%, tomate de árbol el 8,23%, la carne de res el 0,97%, los huevos el 0,86%, carne de aves el 0,39%, bajaron de precios el arroz menos el 0,81%, la carne de cerdo menos el 0,92%, las hortalizas y legumbres menos el 1,59%, las chocolatinas y dulces menos el 4,89%. Los gastos promedios de la salud variaron más el 1,06%, entre estos los más significativos, la consulta médica el 2,91%, imágenes diagnósticas el 2,04%, servicios odontológicos el 1,77%, consulta médica y especialista el 1,73%, exámenes de laboratorio el 1,45%, entre otros a nivel nacional. En la variación anual promedio del índice de precios al consumidor, el alojamiento y servicios públicos variaron más el 4,15%, hacia el arriendo efectivo imputado más el 4,84%, materiales para la conservación y la reparación de la vivienda el más 4,17%, suministro de agua más el 5,34%, el aseo el 16,7%, el alcantarillado el 5,87%, servicios relacionados con la compropiedad el 10,6%, bajaron la electricidad menos el 2,91% y el gas menos el 1,14%, el transporte más el 4,71%. Así los más significativos, el intermunicipal e intervereal el 13,2%, el urbano el 10,7%, parqueros el 10,6%, el engrase, sincronización, revisión técnica 9,57%. En marzo bajaron las piezas de repuesto para vehículo el menos 1,49%, combustibles para vehículos el menos 2,89%, los neumáticos
para vehículo menos el 2,94, menos el 2,90%. La educación, el 7,54%. Entre esta, la preescolar con la básica 8,22%, educación secundaria el 8,78%, inscripciones y matrículas en carreras técnicas el 6,52%, inscripciones y matrículas de posgrados el 2,99%, otros gastos en educación superior el 7,26%, la variación anual promedio de estos gastos en Colombia. En la variación año corrido de enero a marzo, todos los dominios geográficos muestran alzas significativas de los gastos promedio y generales al consumidor. En Medellín tuvieron lugar los mayores incrementos con el 3,77% y así nueve ciudades están sobre el 3%, Villavicencio 3,04%, la media y promedio nacional el 3,07%, 11 áreas urbanas, entre otras, el 2%, 3 sobre el 1%, en Riohacha sin sobrepasar el 1,7% la variación año corrido. En las tres variaciones medidas por el DANE en Villavicencio, la diferencia más 0,15% en la mensual comparativamente marzo 2025-2026, en lo corrido del año 0,43%, en la anualidad 0,13%. La ciudad no sobrepasa la media nacional, los incrementos de los precios siguen la tendencia nacional y por algunas causas endógenas en la región. En la variación mensual, el conjunto de los gastos en información y comunicación empezaron al alza más el 4,22% en Villavicencio, con incremento de 4,45% de los servicios de comunicación fija, móvil y provisión a Internet. Bajaron el menos 0,55% de los equipos de telefonía móvil, similares y reparación. Alimentos y bebidas no alcohólicas más el 2,03%. Entre estos, los tomates variaron 25,1%, cebolla el 10,3%, zanahoria el 9,54%, frutas frescas el 5,85%, carne de res el 3,51%, huevos el 1,38%, carne de ave el 1,32%, bajaron de precio, chocolate menos el 0,82%, el té de infusión el menos 0,97%, bananos menos el 1,28%, hortalizas y legumbres menos 2,08%, dulces confites, caramelos, chocolatinas menos el 2,08%, los condimentos menos 3,59%. Muebles y artículos para el hogar más 0,76%, así los aparatos eléctricos el 2,08%, ropa de tocador y productos textiles de hogar 1,7%, cristalería y vajilla el 1,42%, muebles el 1,25%. En estos gastos bajaron accesorios eléctricos pequeños el 0,18%, ropa confeccionada para cama menos 0,62% y las neveras y refrigeradores menos el 1,29%. En la variación anual en Villavicencio, los precios del transporte promedio variaron al alza el 3,03%, así el 12,03% del transporte escolar, urbano el 9,24%, peajes del 7,79%, gastos reglamentarios el 5,73%, bicicletas nuevas o usadas el 3%, vehículo particular nuevo o usado el 0,23%, compra y cambio de aceite el 1,60%, bajaron los combustibles para vehículos el menos 2,84%. Los alojamientos y servicios públicos el 2,71%, entre esos el aseo es el 16,4%, la copropiedad el 9,35%, arriendo efectivo el 5,39%, imputado el 5,13%, materiales para la conservación y reparación de la vivienda el 1,68%, variaron a la baja, la electricidad menos el 9,92%, el agua menos el 9,90% y el alcantarillado menos el 6,61%. La educación más el 7,75%. Así la educación preescolar con la básica primaria el 7,89%, la secundaria el 7,04%, inscripción y matrículas en carreras técnicas y tecnológicas y universitarias el 8,08%, pago por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares el 3,57%, gastos de educación superior el 8,19%, educación no formal el 3,84%, inscripciones a matrículas y posgrados más el 5,74%. Esto es Ondas de Economía desde Villavicencio, Colombia. Ondas del Meta. Que estén muy bien.